salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Leamos, por favor. Dice el verso 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Oremos, amén. Amado Dios, Padre bueno, eterno Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo que nos das, Señor amado, la libertad de poder compartir tu palabra, estudiarla juntos, Señor. Pero, Señor, te pedimos la guía de tu Espíritu, Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento como le abriste, Señor, a tus discípulos cuando tú resucitaste y ellos pudieron comprender, Señor, toda la Escritura, Señor. Por eso también ese tiempo, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, porque lo que deseamos, Señor, es estar en tu voluntad, poder, Señor, estar siempre con tu respaldo y tu favor, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Toma control de nuestros corazones, que puedan recibir tu palabra con mansedumbre, Señor. Y hoy, Señor, nada, Señor, pueda distraernos, ni los afanes, ni el engaño de las riquezas. Nada, Señor, nos puede distraer para que tu palabra sea sembrada en buena tierra y cumple tu propósito por el cual hoy la estás enviando. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. ¿Alguna vez le preguntaste a un buey, bueno, sé que no hablan, pero alguna vez le preguntaste a un buey qué se siente estar todo el tiempo con la cabeza agachada? Acuérdate que los bueyes siempre les ponen el yugo, ¿verdad? Un pedazo de madera que puedan estar, dice, bien apretados en el cuello y todo el tiempo están, dice, con su cabeza agachada. Si alguna vez les has preguntado a estos bueyes, no te van a responder, pero su conducta, su actitud va a decir mucho. Y es así, hermanos, en este tiempo. Hay muchas situaciones que están ocurriendo, amén, en nuestras vidas, en nuestras familias y aún en el mundo entero, que hacen que todo el tiempo estemos con la cabeza agachada, ¿sí? Vamos con nuestra cabeza cabizbaja, vamos caminando desanimados, vamos protestando por qué pasan las situaciones, vamos reclamando a Dios por qué esto y por qué el otro, por qué pasó, o como cuando Marta le decía a Jesús, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y a veces hay situaciones donde, Señor, decimos, ¿dónde estabas cuando más se necesitaba? O situaciones en la familia, en el hogar, donde estamos tan desanimados que nuestras cabezas están todo el tiempo agachadas. ¿Alguna vez has visto a alguna persona que está todo el tiempo con su cabeza agachada? Solamente los jóvenes, ¿no? Cuando están con el celular, ¿no ve? Todo el tiempo están con la cabeza agachada, ¿sí? Y creo que después da tortícolis y después no pueden mover ni el cuello, ¿verdad? Eso es feo, hermanos, feo cuando nosotros estamos todo el tiempo cabizbajos. El Señor Jesucristo dice en Lucas 21:28 que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, pónganse de pie, dice en otra versión, y levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca. El Señor una y otra vez, hermanos, nos anima a que levantemos la mirada. Quizá hay muchas situaciones que están pasando en el mundo, hermanos, que también estamos diciendo, Señor, pero yo todavía quiero tener hijos. Señor, pero todavía yo quiero casarme. Señor, todavía no vengas. Sabemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No sabemos si está en la soberanía de Dios que la guerra que está pasando, como pasó con Ucrania y Rusia, tal vez igual a la semana que viene también ya todo calma las aguas. ¿Quién sabe? Solamente Dios es soberano. Por eso que una vez repetimos, no nos involucremos mucho en tener pánico y miedo, en escuchar a veces posiciones amarillistas o noticias amarillistas de que te meten miedo, de que este 28 es el eclipse lunar y que después del 28 se verá el anticristo. Es decir, hay tantas posiciones, puede que pase, puede que no pase. Y hermanos, también tomemos muy en cuenta las posturas o posiciones. Amén. Escuchaba bien y eso compartía con mi esposa sobre Apocalipsis 12, ¿verdad? Cuando dice el dragón quiso hacer guerra con Israel, pero como no pudo,
Con ella dice que buscó a su descendencia, a los que guardan los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que habla la iglesia. Y ahí habla del tiempo de la tribulación. Por eso que no nos sorprendamos, hermanos, si el Señor no viene todavía y todavía estamos pasando en tiempos de tribulación de 3 años y medio, quién sabe. Por eso que es bueno estudiar la Biblia, no decimos que no lo hagas, pero no nos aferremos en las doctrinas, sino aferrémonos a Cristo. Amén. A la palabra de Dios, más allá de posturas. Por eso que hay situaciones que aquí, por ejemplo, David, que esto está en 2 de Samuel 15, sucedió algo histórico, o el suceso histórico habla cuando Absalón, su hijo, se sublevó y empezó, dice, a querer ser el rey. Y dice que se ponía en la puerta de la ciudad y él decía, ojalá que alguien me ponga como juez. Y cuando venía alguien, dice, en vez de que vaya al rey o lo mande al rey para que puedan aconsejarlo, él se tomaba atribuciones como rey y decía, no, yo te voy a dar ese consejo. Y eso fue una causa tal de que David también pueda andar agachado y pueda lamentarse por lo que estaba pasando. Acuérdate que David estaba cosechando lo que había sembrado. Amén, porque dice, no nos engañemos, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y habíamos dicho que importante es cuidar cómo estamos sembrando, porque si no a la larga vamos a batallar mucho con lo que hemos sembrado. Amén. Y es algo que decimos a nuestros hijos, no hagas lo que yo hice, porque te va a costar. Por eso que una y otra vez le decimos, aunque los hijos no entienden, pero somos tajantes. ¿Por qué? Porque no queremos que cometan los mismos errores que los padres cometieron, que luchen con las batallas que estamos luchando los padres en este tiempo. Y es difícil. Por eso que David, cuando cometió este suceso de homicidio con el marido de Betsabé y también cometió adulterio, pagó con 4 tantos lo que iba a suceder. Y entre una de ellas era que sus hijos también se iban a sublevar. Y Absalón le quitó las mujeres a su padre, los puso en un terrado y se acostó con ellas a la luz de todos. Por eso que Dios le dijo a David, lo que tú hiciste en oculto, ahora todito se dará a la luz, es decir, todo será público. Y fue un pesar muy grande de David, hermanos. Y quizá algo también estamos pasando con el hogar, la familia. Vamos rápidamente al libro de 2 Samuel, capítulo 15. Leamos por favor el verso 30. Te animo a que leas todo el capítulo. Por factor tiempo no lo vamos a leer todo, pero un pequeño contexto te lo pude dar. Y David subió, 2 Samuel 15:30, y David subió a Cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una su cabeza e iba llorando mientras subían. Estaba con la cabeza baja. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que salió del encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Era señal de dolor, señal de estar con la cabeza abajo. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Y sigue ahí la historia, también todo lo que estaba pasando. Algunos sacerdotes se apegaron a Absalón. Absalón dice que les ganó, dice su corazón, a muchos, ¿no? Para poder atraerlos, y Absalón quería también sublevarse, pero también algo sucedió en Absalón, que por muy hermoso que era, porque su cabellera era larga, dice cabellera era larga, el momento de escapar dice que su cabello se engarzó ahí en las ramas, y ahí aprovecharon y lo mataron. Y a veces, hermanos, lo que pensamos que es fortaleza puede resultar en una debilidad. Por eso que no es bueno que confiemos en nosotros mismos. Amén. Como un paréntesis. Ok. Entonces aquí estamos viendo a David, que él mismo escribe este Salmo 3 cuando dice, Señor, mi Dios, todos están conspirando contra mí. Señor, todos me están haciendo guerra y dicen de mí, para él no hay salvación, Señor, pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Los hebreos, por ejemplo, ellos tenían atesoraban mucho esta bendición sacerdotal que está en Números 6, cuando dice, tú haz resplandecer tu rostro sobre mí, o haz resplandecer tu rostro por el cual oraban.
porque el rostro simbolizaba, amén, aprobación. ¿Alguna vez has hablado con la persona, con un amigo o con tu esposo o con tu esposa y cuando le estás hablando, en vez de que te ponga atención, ¿qué está haciendo? Está revisando el celular, está whatsappeando, facebookeando y no te presta atención? Sabemos que eso se le dice es maleducado, ¿verdad? Pero en cierto sentido también eso es como que no te está aprobando lo que le estás diciendo, no está queriendo escuchar lo que tú le estás diciendo. Cuando el Señor dice que yo los guardaré y también haré resplandecer mi rostro sobre ustedes, está hablando de su favor, de mostrar su aprobación. Y el levantar la cabeza hace que nosotros andemos también ya no en tristeza, ya no en situaciones, en penumbras o en muchas aflicciones que están pasando, sino entendamos que el Señor es justo, es misericordioso, soberano y que todo está bajo su control. Amén. Por ejemplo, los primeros cristianos tenían muchas luchas, ellos en la carne, su propia naturaleza, aún las culturas también que los rodeaban. Por ejemplo, en Roma venía la persecución porque solamente tenían que decir Señor al César, pero ellos decían Señor a Jesucristo y por eso venía la persecución. Había muchas debilidades y flaquezas que hacían, no, ya yo no sirvo para el camino del Señor, porque habíamos dicho, ¿verdad? El pecado todavía mora en nuestros miembros. El Señor ya vino y destruyó el pecado haciéndose pecado, destruyó la muerte muriendo en aquella cruz para darnos vida eterna, así que nosotros ya tenemos esa esperanza y vino y destruyó el pecado, pero ese pecado todavía mora en nuestros miembros. Romanos 6 dice que todavía el pecado que mora en nosotros no haga que nosotros seamos esclavos del pecado. Ya Dios nos libertó para ser siervos de Dios y no esclavos del pecado. Y el Espíritu Santo que cuando vino también ya está en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda todas las cosas que nos ha enseñado el Señor, nos convence de pecado, justicia y juicio y nos guía a toda verdad. Por eso que nosotros en ningún momento debemos mantener la cabeza agachada y decir, Señor, he pecado otra vez. No, Señor, ya no sirvo para seguirte. Y hay mucho de esto, hermano, en la iglesia. A veces son los jóvenes que luchan con tantas debilidades, hermanos, que a veces los llevan a decir, no, yo no sirvo para los caminos del Señor. Y hablan como cualquiera diría, yo esperaré a los 40 años y recién serviré al Señor, cuando nunca va a pasar eso. Pero hoy en los jóvenes debemos entender, hermanos, que pueden haber luchas, pero ya cuando el Señor vino y destruyó el pecado, cuando el Señor mismo vino y también él también bajó la cabeza. Acuérdate, a los bueyes se le ponía un tronco de madera sobre el cuello y los hacía andar así agachados. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le dieron la cruz para cargar la cruz, de la misma manera estaba con la cabeza agachada. Amén. Quizá murió también de esa manera cuando entregó, dices, su espíritu al Padre y inclinó su cabeza en el pecho y murió, pero luego se levantó. Amén. Y con rostro erguido, amén, y con rostro levantado, amén. Ahora nos dio la libertad y la esperanza de que también nosotros andemos también con la cabeza levantada. Amén. Así que si el Señor también ya nos ha dado la esperanza, nosotros no podemos andar cabizbajos. ¿Quién es el que te acusa? El diablo. ¿Quién es el que pone también tropiezo? El diablo, que también tiene instrumentos también a personas, ¿verdad? Por eso ahí David bien decía, Señor, están haciendo guerra contra mí. Ok, sigamos. Entonces, en este suceso, Absalón pues se rebela, ganó simpatía para con el pueblo de Israel y todo. Varios de ellos también fueron en pos de Absalón, ¿ok? Pero ahí en el verso 30 vemos que muchas cosas ocurrieron, que David estaba con la cabeza agachada, que todo el mundo estaba poniéndose ceniza en señal de luto, en señal de dolor, en señal de que, no, Señor, no hay esperanza, Señor. Y aún en ese contexto seguro muchos decían, ahora no hay esperanza para el rey David, no hay esperanza para él, ¿no? Por eso que David confía plenamente en el Señor. Y él dice, tú eres mi escudo, tú eres, Señor, mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me hace estar de pie, el que no me hace estar triste ni desanimado, ni en un tiempo de depresión. El Señor entiende lo que pasas, pero no aprueba también esa condición emocional. Y hoy triste, igual hablábamos con mi esposa esto, es triste hoy en día cuando los jóvenes se agarran de esa frase tan de moda que está de la depresión. Claro que sí, entendemos la situación en la que estás pasando, pero muchos jóvenes se agarran de eso
ya para no estudiar, ya no para trabajar, ya no quieren hacer nada, todo lo hacen de mala gana, de mala manera, quieren cumplir sus caprichos y se agarran de ahí. Ten cuidado con tus hijos, hermanos, que no pase esto. Una buena vara los va a corregir. Amén. Amén. O todavía somos, no creo que somos generación de cristal, ¿no? Es lo que enseñan allá afuera. Pero la palabra de Dios dice, corrige a tu hijo, amén. Y la vara necesitamos los padres para corregir a nuestros hijos. No creo que haya aquí algún joven que diga, no, yo los voy a demandar. Espero que no. Muy bien, sigamos. Amén. Entonces ahí en el verso 30 vemos una manera cómo se estaba humillando David, ¿sí? Una manera de decir, Señor, reconozco todo lo que yo hice. Reconozco que ahora estoy siendo humillado, Señor, por ti, pero tú eres, Señor amado, quien levanta mi cabeza. Hay dos diferencias, hermanos, entre lo que es desierto y lo que es cautividad. El desierto, dice Deuteronomio 8:4, si no me equivoco, te envía al desierto, y dice Oseas también, para hablarte al corazón, para ver si habías de guardar o no los mandamientos. Cuando el Señor nos lleva a un desierto, es para que aprendamos una lección que necesitamos aprender. Pero cautiverio es lo contrario, que primero en el desierto, ¿quién te enseña? Dios, te habla al corazón. Pero cuando te lleva a cautiverio, como pasó con la tribu de Judá, con el reino del sur, fueron llevados a cautiverio a Babilonia y luego las 10 tribus también a Siria. Vemos que cuando uno es llevado a cautiverio es cuando uno se enterquece y no quiere, es obstinado, no quiere recibir la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los enemigos te van a enseñar. Lo que no quisiste aprender conmigo, pues ahora los enemigos te van a enseñar a ti. Qué terrible es, hermanos, lo que justamente aquí puede estar pasando con David, que lo que él no pudo entender y comprender, ahora los enemigos les estaban enseñando a las malas. Pero vemos David también que confiaba en el Señor, que él mismo decía, prefiero yo caer en las manos del Señor que en las manos de mis enemigos. Hay una situación, ¿verdad?, en las consecuencias cuando él hace el censo y es inducido por el diablo también para hacerlo. Dice David que cuando le dio un profeta, no me acuerdo el profeta, entonces le dice, escoge las tres consecuencias, lo que tienes que pagar. Y lo que escoge, parafraseando y resumiendo David, es, yo escojo caer en las manos de Dios, porque sé que Él es misericordioso. Amén. Sé, porque si considero a mis enemigos, sé que me van a matar, pero considero a Dios porque Él es misericordioso. Entonces aquí es bueno que entendamos, hermanos, en este tiempo igual, muchas situaciones pasamos, quizás estás en el desierto, porque Dios está tratando tu vida, tu carácter, está quitando, añadiendo. Por eso Job decía, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Te ha quitado quizá un trabajo, te ha quitado algo tal vez, para que aprendas lo que el Señor quiere enseñarte, amén. Pero cuando no aprendemos y una y otra vez somos como el pueblo de Israel que da vueltas 40 años y no aprende, y no aprende, y no aprende, hermanos, nos lleva a un cautiverio, amén. Por eso que Hebreos dice que no haya nadie, ni un incrédulo, amén, que se aparte del Dios vivo, amén. Vamos a Jeremías rápidamente, 14, 1 al 6. Quiero leer unos cuantos pasajes ya para que entendamos a cabalidad. El tema de hoy es levanta la cabeza. Y es en signos de admiración, hermanos, porque no hay otra opción. No hay opción para que estemos cabizbajos. ¿Va a haber desánimo? Claro que sí. Hay angustias, hay persecuciones, como dice la palabra de Dios. Estamos en necesidad, estamos tal vez con espada y todo ello, pero no estamos, dice, atribulados, no estamos, me ayudan a conseguir ese pasaje, creo que está en las cartas de los Corintios, capítulo 4, amén, atribulados pero no desesperados, amén. Dice Jeremías 14:1, la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía, se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron. Acuérdate que cuando venía sequía era porque Dios había cerrado el cielo, ¿ok? Y Dios los estaba humillando al pueblo de Dios. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Mira, se sentaron tristes. Los nobles se enviaron a los criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, estaban agachados. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas,
Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aquí vemos cómo cubrieron también sus cabezas al igual que David. Habían labradores confusos. Dios estaba descontento por el pecado en Israel. Y al cubrirse la cabeza, hermanos, era un símbolo de luto, vergüenza, humillación. Una cosa es, hermanos, cuando el Señor nos humilla, y dice el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para conocer tus estatutos, lo que realmente te agrada. Pero otra cosa es cuando nuestros enemigos nos humillan. Y eso pasa, ¿por qué? Porque nosotros también hemos sido obstinados de no escuchar a Dios, ¿ok? Vamos rápidamente a Josué 10:22. Josué 10:22. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies, dice ahí, sobre el cuello de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer de noche. Aquí vamos viendo cómo los enemigos también influenciaban en atemorizar al pueblo de Dios. Pero Josué, cuando agarró a estos 5, bueno, y te animo a que leas el contexto, dice puso los pies sobre sus cuellos, ¿verdad? Como diciéndole, yo soy tu Señor, no tú sobre mí. Cuando el Señor Jesucristo dice que triunfó en la cruz sobre sus enemigos y los avergonzó públicamente, es como que el Señor también destruyó al enemigo. El diablo no tiene ahora parte, hermano, suerte para poder acusarte, para poder condenarte. Somos nosotros los que escuchamos más a la serpiente que a Dios, al animal que a Dios, como habíamos dicho la anterior semana. Cuando Adán, hermanos, salió del huerto del Edén y fue expulsado, y ahí puso bien espada el ángel también ahí del Señor, yo creo que ahí también cuando salieron Adán y Eva, salieron cabizbajos diciendo, teníamos todo y lo hemos desaprovechado. Teniéndolo todo, ahora no tenemos nada. Ahora tenemos nosotros que con el sudor, amén, tenemos que nosotros trabajar y ganarnos el pan de cada día. La mujer dice con dolor, dará a luz y todo ello. Todo fue eso consecuencia del pecado. Y hasta el día de hoy hay esas consecuencias, hermanos. Este cuerpo se va desgastando. Como seres humanos también nos enfermamos. Es mentira cuando te dicen allá que no te vas a enfermar, que vas a ser un super saiyajin. Eso, hermanos, no es así, ¿ok? Sino que nosotros igual nos enfermamos, igual también mentalmente vienen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero aún en esa debilidad dice el Señor que Él nos hace fuertes, amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no se trata de mi condición o mi situación, se trata de quién me está sosteniendo cada día, amén. Entonces, ahí vemos que el pecado ocasionó, gracias Señor, ahí el pecado ocasionó que también el hombre ande cabizbajo, agachado, ¿sí? Atemorizado por todo lo que pasó. Pero hermanos, cuando Cristo vino y cuando Él murió en aquella cruz, y fue también de la misma manera llevando ese yugo sobre su cuello por ti y por mí, amén, y resucitó con gran poder y gloria, ahora nosotros tenemos la esperanza de que ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, más bien nosotros podemos enseñorearnos de él, como le dijo Dios a Caín. Caín no escuchó, dice el pecado está a la puerta. El pecado, hermano, está a la puerta ahorita de tu corazón. Saliendo ahorita de aquí, de esta reunión, vas a tener luchas y vas a tener batallas, vas a tener ahí al enemigo que te va a acusar
avergonzar por las cosas que estás haciendo, pero tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Amén. Que el Señor mismo, ahora que resucitó, ahora es vencedor. Amén. Está sentado a la diestra del Padre y nosotros podemos ser vencedores también. Ya no andar con la cabeza baja. Por eso, joven, niño, si tú estás también cometiendo situaciones o estás en situaciones donde estás pensando que el enemigo te está acusando, levántate. Amén. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Que el Señor no dejará caído al justo. Amén. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Entonces aquí en este acto de Josué vemos que sus pies sobre su cuello era una manera de subyugar, dominar, decir tú eres mi esclavo, yo ya te vencí, tengo dominio sobre ti. Y eso hizo el Señor Jesucristo, amén. Él venció, aquel que tenía dominio, aquel que tenía el cetro, la autoridad del diablo, lo venció. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos siervos de Dios nada más, amén. Ok, entonces en esa misma manera, cuando dijimos en un principio, cuando se tomaban los bueyes y se ponían ese yugo sobre su cuello, ok, se los enlazaba, se ponía en el cuello para arar, y eso hacía que ellos se concentren en los surcos, ¿ok? Era tremendo tener un yugo en un cuello, hermanos, y poder trabajar de esa manera. Obviamente se enfocaban en lo que tenían que hacer. 430 años el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y no se ve, hermanos, como se pinta en las películas. Era terrible ser esclavo 430 años, es decir, dice ahí que ellos mismos tenían que hacer el ladrillo, tenían que conseguir la paja, ellos mismos tenían que fabricar todo, ¿ok? Y aún los insultaban, también moralmente, físicamente, 430 años estaban subyugados, es decir, estaban con el cuello hacia abajo, ¿ok? Y eso es triste cuando también nosotros igual creemos que seguimos siendo esclavos, cuando ya somos libres, amén. O cuando decíamos ese ejemplo de cuando Abraham Lincoln firmó esa carta de emancipación en Estados Unidos de liberar a los esclavos, de la noche a la mañana seguro el esclavo no se sentía libre. Cuando ya le gritaban y decían, hey, ese rato temblaba y decía, no, ¿qué ha pasado? Cuando ya era libre. Hermanos, tú ya eres libre también, ya eres siervo de Dios, no eres esclavo del pecado. El pecado sí mora en tus miembros todavía, pero cuando suene la última trompeta dice que este cuerpo mortal, sí, se transformará en cuerpo glorificado como el de Cristo, y ahí vencerá el Señor totalmente, aniquilará el pecado, amén. Pero mientras tanto, dependemos de la sangre de Cristo, amén. Podemos acercarnos al Señor y poder decirle, Señor, yo soy libre, puedo caminar en libertad, yo no soy ya esclavo del pecado, amén. Vamos al Salmo 81, por favor. Salmo 81, verso 6. Era terrible cómo el pueblo de Israel trabajaba como bestias sin descansar, mala comida, los humillaban verbal y físicamente, todo el tiempo su cabeza estaba abajo. Salmo 81, 6. Aparté su hombro de debajo de la carga, dice Dios. Está hablando justamente de ese tiempo. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Pero dice ahí, mira, aparté su hombro de debajo de la carga. Apartó el yugo de esclavitud que tenía el pueblo de Israel. Esa liberación habla también del éxodo, ¿ok? Pues el pueblo de Israel, al hacer ladrillos, tenía que buscar paja, como dice ahí en el verso 6, fueron descargadas, aparté tu hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Eso habla de las pajas que recogían en los canastos, en cestos, y pues la carga era muy pesada para el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Pero Dios le dice, yo levanté tus cargas para aliviar tus hombros. Qué hermoso es, hermanos, cuando el Señor quita de nosotros todas nuestras cargas para que caminemos en Él. Dice Mateo 11:28, vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Amén. Dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. El Señor ahora lo que quiere de nosotros es ese compromiso con Cristo. Y su yugo es fácil de llevar. Ya no es el yugo terrible como enseñaban los fariseos, mandamientos de hombres, o como mal enseñaban también en ese tiempo, sino que el Señor mismo vino para poder descansar en Él y para ya no tener un yugo de esclavitud. Por eso dice la palabra, no debemos ser esclavos de los hombres, ¿ok?
Salmo 27:6, leamos por favor. Que esta palabra te anime, hermanos, para que podamos caminar con la cabeza levantada, aún en tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo difíciles, sequía, hambruna, rumores de guerras y todo ello, lo que sí tiene que pasar, es necesario que pase para que se cumpla el propósito de Dios. Pero ese tiempo, hermanos, tenemos que mantener la cabeza en alto, no dormirnos. Cuando dice, erguíos vuestra cabeza, dice el Señor, dice, pónganse de pie. Es decir, miren las 10 vírgenes, las 10 se durmieron, las 10, pero sí, el 50%, las 5 prudentes y sensatas sí tenían el aceite, amén, sí tenían el aceite, y las otras que no tenían el aceite querían prestarse de las otras, pero no, se durmieron todas. Quizá es como también una sombra de lo que también pasó con los discípulos de Jesús, que se durmieron justo cuando el Señor mismo les dijo, por favor, oren y velen para que no entren en tentación. Pero se durmieron y no pudieron velar, ¿cuánto? 1 hora, cuando el Señor oraba horas, horas y horas, amén. Un gran ejemplo de nuestro Señor. Ah, sí, pero Él es Dios, amén, pero también es el verbo de Dios hecho carne, amén, que vino y habitó entre nosotros y nos dio el ejemplo también, esa humanidad de poder también buscar a Dios. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego, ¿qué dice? Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué lindo. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Aún el Señor nos hace sentar en la mesa, dice, en presencia de tus angustiadores. Dice el Salmo 23, un lindo salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero dice ahí que aderezas mesas delante de mí, me sirve a la mesa, aún en presencia de mis angustiadores, es decir, aún en presencia de los enemigos, espiritualmente estamos hablando, podemos nosotros venir y deleitarnos en las cosas de Dios. Podemos venir y buscar al Señor, y el Señor nos da el alimento a tiempo, amén, en todo tiempo, amén. Entonces ahí Dios levanta, dice ahí, la cabeza delante de los enemigos. Ahora sí, levantar la cabeza, hermanos, es levantar en victoria y en dignidad. Es decir, que Dios quiere levantar tu cabeza aún por la vergüenza en la que estás pasando. Dios quiere restaurar si estás caminando cabizbajo. Dios quiere levantar tu cabeza, amén. Porque muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos fracasados, nos sentimos inútiles. Señor, me soy inútil para hacer esto, decimos. Me siento fracasado, Señor, no puedo hacer esto. Señor, no tengo estudios. Señor, no tengo una profesión. Señor, soy pobre. Señor, estoy cabizbajo, levanta mi cabeza. Y el Señor es donde ahí te da su dignidad, te da su identidad, porque solamente el Señor te hace hijo y no le importa a Él si tienes o no tienes, amén. Eres hijo de Dios, amén. Pero caminamos este tiempo cabizbajos, caminamos pues en vergüenza por quizá las cosas que están sucediendo. ¿Qué dice Levítico 26? Levítico 26, 12. A veces nos dejamos vencer también por las debilidades, cuando una y otra vez caemos. Pero el Señor te levanta la cabeza, porque Él ha muerto y su sangre te limpia de todo pecado. Levítico 26, 12, 13, dice la palabra: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro, ¿qué dice? Erguido. Ya saqué, dice ahí el Señor, rompí las coyundas de vuestro yugo, y les he hecho andar con el rostro erguido. Les saqué de la tierra de Egipto para que no fuesen sus siervos, ahora son mis siervos, amén. Ya les saqué esa esclavitud, ese yugo. Pero qué terrible era, como el ejemplo que decíamos, cuando uno se le dice a un esclavo, ya eres libre,
y piensa que todavía sigue siendo esclavo. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Salieron de Israel de Egipto, pero el corazón de Israel todavía seguía en Egipto, porque añoraban y anhelaban muchas cosas. Amén. Un cristiano, hermanos, es valiente cuando sigue a Cristo y renuncia al mundo, cuando renuncia a todo lo que ofrece el mundo, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Esa persona es valiente. Valiente no se cataloga si tienes físico o si vas al gimnasio, que por cierto, tengamos mucho cuidado, no te digo que no vayas, está bien que vayas, nos hace falta, amén, pero cuando vayas, ten cuidado, ¿sí? Tantas noticias se escuchan, ¿no? De esas pesas que se te caen en el cuello y después pasan desgracias. Ten cuidado también. Está bien que cuides el templo del Espíritu Santo, pero que no haya vanagloria en tu vida, amén. Tanto varones como mujeres. Es bueno que podamos cuidar nuestro cuerpo, pero no al extremo de una vanagloria. Amén. Como paréntesis nomás. Ok, entonces, ¿te acuerdas cuando nuestras mamás nos decían, cuando éramos niños, ponte recto? No, cuando hoy también le escucho decir a mi esposa, no, digamos a mis hijos, a ver, camina recto, no camines así, agachado, ¿no ve? O nos enseñaban poner un libro en la cabeza y andar así, ¿verdad? Igual, nosotros si queremos andar erguidos, levantando la cabeza, pongámonos la Biblia aquí arriba, espiritualmente hablando, y decir, no, tu palabra me sostiene, y andar erguido. Andar con la cabeza en alto no significa que andemos en altivez, sino en humildad. Cuando estamos en la presencia de Dios, debe haber humildad. Así como los serafines tenían 6 alas y con 2 alas se cubrían el rostro, así se humillaban delante del Santo. Así también nosotros podemos humillarnos en la presencia de Dios. Pero cuando estamos ya, después de orar y después de estar de la presencia de Dios, ante el enemigo tenemos que estar bien firmes, ¿sí? Sin dejar que nadie nos condene, sin dejar que nadie nos intimida, amén, porque el Señor está como poderoso gigante a tu lado, amén. Así que hay que andar con el rostro erguido, con la cabeza en alto, amén. Y si vemos a alguien que está así cabizbajo, levanta la cabeza, ponte de pie, no andes agachado, ¿sí? Firme. Que tal vez Fernandito entiende esto. Amén. Entonces firme, ¿sí? Anda, ¿sí? Es decir, no estés cabizbajo. Amén. Amén. Ok, entonces pueden haber muchas situaciones, hermanos, desánimo, amén, pero Dios quita el yugo de tu cuello. El Señor lleva tus cargas, amén, quita la carga de tus hombros y nos levanta la cabeza y lo hará tarde o temprano, amén. No podemos nosotros mirar hacia abajo. Hacia abajo vamos a encontrar muchas otras cosas, pero cuando subimos la cabeza vamos a encontrar las estrellas del cielo, amén. Cuando vayas a pasear de noche, cuando esté todo estrellado, ¿sí? Caminas abajo, vas a encontrar puro polvo, vas a encontrar muchas otras cosas, pero cuando camines mirando hacia el cielo, de donde viene nuestro Salvador, vamos a ver estrellas, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver grandes cosas. Y el Señor eso quiere. Dice la palabra en Habacuc 3:17, que Él hace, dice, nuestros pies como de ciervas y en nuestras alturas nos hace andar. Amén. Un cristiano siempre debe andar en las alturas, no en las bajuras. Amén. Cuando está en las alturas, amén, como el águila, vuela. Amén. No le importa nada, está ahí. Amén. Contemplando el firmamento, la obra de las manos de Dios. Pero cuando está en la tierra, ahí peligra, ¿no? Por todos los animalitos carroñeros que lo pueden también destruir. Por eso, ¿dónde es tu posición? Camina como el Señor te ha hecho. Amén. Eres hijo de Dios. Amén. Pero van a venir debilidades, claro que sí, hermanos. Van a venir pruebas, van a venir desánimos, sí, pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Amén. Cuando también el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Cuando pecaron, Adán, ¿dónde estaba? Escondido, detrás de un árbol. Señor, así es nuestras vidas también cuando estamos cabizbajos, cuando no queremos venir a la presencia de Dios y decir, Señor, he fallado, he pecado, Señor. Y dejamos que el diablo nos acuse y estemos en condenación y cabizbajos, derrotados, como ese gusanito, decir, nadie me quiere, todos me odian y todo ello. Entonces, vamos nosotros caminando en ese desánimo cuando el Señor también ya ha pagado todo en aquella cruz. Él ha sido quien ha llevado nuestras vergüenzas. Imagínate cómo Jesús dice la palabra o lo muestra que estaba desnudo en la cruz. Eso era una humillación grande. Pero el Señor nos
el Señor mismo también estaba ahí pagando esa vergüenza de ti y de mí para que nosotros recibamos honra. Amén. Entonces levanta tu cabeza. Amén. Y el rostro, hermanos, representa la persona. Cuando tú muestras tu cara a alguien, estás mostrando lo que eres. Y cuando tú ves a alguien fijo, no ve, y hay ese juego, no ve a ver quién mira más, quién pestañea y no, y todo ello, un secreto, mira la nariz de la persona y vas a seguir manteniendo la mirada en sus ojos, ¿ok? Para que nadie te intimide. Cuando alguien mostraba el rostro, hermanos, era lo que representaba a la persona. Y en este caso, cuando Dios también dice, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, hace mención de que está mostrando su aprobación, su presencia. Amén. Lo mismo nosotros también cuando nos mostramos cara a cara, ¿ok? Entonces, si somos hijos de Dios, no importa lo que estamos viviendo, no se justifica porque Dios te dio vida de resurrección. ¿Sabías que resurrección significa levantamiento? Significa que Dios te ha levantado completamente, amén. Y el Señor te ha mostrado para que puedas levantar tu cabeza. Dios levanta tu cabeza porque Cristo ya llevó nuestras vergüenzas. Amén. Amén. Entonces hay que mantener nuestro rostro siempre erguido. Amén. Aún las situaciones que puedas estar pasando. Amén. Aférrate de la palabra del Salmo 3. Amén. Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Caerán 1000 a tu diestra, 1000 a tu siniestra, como dice, pero a ti no llegará. Es decir, confía en el Señor, que el Señor está contigo. Amén. Amén. Vamos a 2 pasajes más, por favor. Isaías 9:1. Isaías 9:1. Este es un pasaje mesiánico. Habla y esto lo describe en los evangelios. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todos estos pasajes están en los evangelios. Luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje habla cuando Jesús nació en esa región de Nazaret, en Galilea, que era al norte, era tierra de gentiles. Por eso decían, no se levantó profeta en Galilea, porque decían que esa tierra era contaminada porque era pagana, pero dice la palabra que luz resplandeció a todas las tribus. Amén. Luz resplandeció, los levantó a aquellos que estaban en tinieblas. Y no dice la palabra que también el Señor dice resplandeció sobre nosotros, que estábamos en tinieblas y nos trajo de tinieblas a su luz admirable, que ahora podamos nosotros también proclamar las virtudes, amén, de aquel que nos llamó, amén, amén. Entonces ese pasaje del capítulo 9 habla de Jesucristo y el capítulo 10 habla de la obra del Espíritu Santo, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces ahí también en este verso 3, si no me equivoco, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Es decir, les da alegría cuando la luz resplandece y hace el Señor levantar la cabeza. Ahí habla del ministerio de Cristo. Amén. Ahora, Isaías 10, vayamos ahí a Isaías 10, por favor. Dios ya ha roto todo yugo que nos oprimía. Por eso debemos andar con rostro erguido, no en altivez, sino en humildad. Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo, todo el capítulo de Dios habla de la obra del Espíritu Santo, te animo a que lo leas. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Habla de cómo ahora que nos dio el Señor el Espíritu Santo, dice, todo yugo se pudrirá. Y qué lindo es, hermanos, cuando el Señor nos ha dado al Espíritu Santo y el Señor Jesucristo decía, les conviene que yo me vaya
porque vendrá el Consolador, les hará recuerdo de todas las cosas que les he hablado y los convencerá de pecado, justicia y juicio y los guiará a toda verdad. Y esa palabra en Efesios que habla en capítulo 1, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Esa palabra arra significa garantía. Y ya habíamos dicho que es como una prenda. Cuando tú haces un negocio, algo comercial, ¿sí? Tú das una seña, ¿no? Diciendo que esta seña es una prenda, una garantía de que te voy a pagar. No, no es que no voy a pagar, sino que voy a cumplir. Es la palabra arrabón, ¿sí? En griego. Y de ahí viene la palabra arrabona, ¿sí? Que significa anillo de compromiso. Es decir, que en el nuevo pacto el Espíritu Santo llega a ser ese anillo de compromiso que cuando tú le das a aquella persona con la que vas a pasar todo el resto de tu vida y le dices, te doy este anillo de compromiso y pues te prometo que yo voy a cumplirte y me voy a casar contigo. Amén. Y el Espíritu Santo fue ese anillo, esa rabona en griego, amén, para poder darnos la seguridad, la certeza de que pronto también estaremos en las bodas del Cordero, pronto nos iremos con el Señor y el Señor ya está preparando allá moradas para ti y para mí. Amén. ¿Cuántos nos vamos? Amén. Que haya certeza y seguridad, hay que levantar la cabeza. Isaías 14, hermanos. 14:22. Aquí el profeta está hablando 150 años de que pase la cautividad. Isaías 14:22. Dice la palabra, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posición de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, ahora Dios también, así como también te humillaron, así también van a vérselas conmigo, dice Dios. Así como también el Señor utilizó a Babilonia y a Siria, que dice la Escritura que fueron siervos de Dios para cumplir sus propósitos, pero dice que ellos también abusaron mucho, es decir, como que te pasaste. Y dice la palabra así textual, Dios mismo le dice a Babilonia, a Nabucodonosor, ahora también vas a pagar lo que le hiciste a mi pueblo, porque también te excediste mucho para con ellos. Por eso que Dios también obrará en justicia también. Dice que el Señor secará toda lágrima, amén, que nosotros también vertimos, y toda lágrima también lleva fruto, amén. Ok, entonces aquí habla de cómo los adversarios iban a ser disciplinados, amén, y el Señor levanta nuestra cabeza. El Señor es quien se encarga de los enemigos, amén, y ya se ocupó también en la cruz del Calvario. Jeremías capítulo 30, hermanos, Jeremías 30. Ya estamos terminando. Se escucha un poquito sus estómagos. Jeremías 30:7. Dice la palabra: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Ya no hay servidumbre, ya no hay esclavitud, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí David ya había estado muerto. ¿A quién se está refiriendo? Al hijo de David, a Jesucristo. Amén. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amén. Romperé las coyundas, dice ahí, de su yugo, de su cuello, romperé sus coyundas, y ya no más volverán a ser, ya jamás volverán a ser sus siervos. Amén. Ya no somos más siervos, esclavos de los hombres, ¿sí? Ya no somos siervos del pecado, ya no estamos en esclavitud y ya no le servimos al diablo, porque Jesucristo ya lo derrotó en aquella cruz. Amén. Levanta la cabeza, iglesia, amén. Aún este tiempo que va a venir, hermanos, este tiempo para Bolivia, amén. Levantemos la cabeza, aprovechemos el movimiento de las aguas también y digamos, Señor, yo sé que tú tienes preparado, mi Dios, vas a cumplir tu propósito en mi vida, y así creamos firmemente en la palabra de Dios, amén. Salmo 91:13, ¿qué dice? Salmo 91:13. Amén, dice la palabra: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón,
Aquí está hablando, hermanos, del diablo. Dice la palabra que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Dice sobre el león y la áspid, es decir, la serpiente, que hace mención también al enemigo. Hollarás también al cachorro del león y al dragón, significa también a la serpiente. Por eso que Jesús dijo, no, hollarán serpientes y no les hará daño. Es decir, tienen ustedes autoridad también, ¿sí? El diablo ya no tiene autoridad sobre ustedes. Si alguien quiere cita con el diablo, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Sabían eso? ¿Dónde lo puedes encontrar? A ver si revisas tus calzados, ahí abajito está, en la planta de nuestros pies, amén. Porque dice hollarás, los pisarás a la serpiente. Por eso que no tiene suerte ni parte el enemigo. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios, amén. Leamos para terminar el Salmo 3, por favor. En toda área el Señor quiere que estemos erguidos, de pie, con la cabeza en alto, no solamente en el área espiritual. Quizá no tienes dinero, pero tienes dignidad, hermano, tienes la autoridad, eres hijo de Dios. Quizá no tienes posiciones, pero tienes dignidad. No tienes un título académico, pero tienes identidad de Dios, amén. Hay que levantar nuestra cabeza. Entonces, dice la palabra, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Hazlo esto una oración tuya. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Qué creía la gente de ti? ¿Que no había salvación para tu vida? ¿Que ibas a terminar como quizá según su criterio? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Ponte de pie, por favor. Pongámonos de pie. El rey David decía en el Salmo 51, Señor, devuelve el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Y es lo que debemos pedir también en este tiempo. Puede haber muchas situaciones en las cuales también tú eres vulnerable al pecado. Sí, también hay esas debilidades también físicas o en necesidades y todo ello, o en aflicciones. Pero hermano, dice la palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Por eso devuélveme el gozo de tu salvación, puedes decir al Señor, no quiero caminar, Señor, y con condenación, no quiero caminar, Señor amado, que alguien me acuse, Señor amado, quiero caminar confiando en que tú has vencido la muerte, que tú has vencido al pecado y que ahora tengo libre acceso al Padre por medio de ti, Jesús. Cierra tus ojos, por favor, no podamos perder el gozo de nuestra salvación, la unción romperá el yugo, la unción del Espíritu Santo rompe el yugo, ese yugo de tristeza, falta de estima. Hay que levantar la cabeza. Muchas veces estamos con el rostro erguido porque pensamos que nosotros somos poca cosa. Pensamos que delante de las personas tal vez somos, no sé, somos lo peor o no tenemos lo que tienen los demás. Pero déjame decirte, ¿a quién tenemos como Padre? ¿A quién tienes como Salvador? Lo tenemos todo. Aquí tengo en los cielos, dijo el salmista, a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ten cuidado cuando también Asaf, él mismo decía, Señor, pero allá afuera, ¿cómo prosperan, Señor? Tanta plata tienen, Señor amado, los que no te conocen. Pero él decía, no tengas envidia de los que hacen mal, porque ya sabes cuál es el fin que les espera. Preocúpate en buscarme. En otras palabras, ese Salmo 78, si no me equivoco. Y ahí es donde tú estás, puedes decirle, Señor, yo no quiero sentirme, Señor, poca cosa, Dios. No quiero tener, Señor, esa poca autoestima, Señor, en mi vida. Tú me has hecho hijo, me has hecho hija, Señor. Tú levantas ahora mi cabeza en el nombre de Jesús. Levantas mi cabeza para que ande, Señor amado, firme y seguro en la vida, Señor amado, que tú me amas, Señor amado. Y si tú me amas, Señor amado, yo no quiero otro amor más, Dios. Señor amado, si tengo o tienes, amado hermano, falta de amor en tu familia, ahí tú estás, dile, Señor, abrázame. Abrázame porque necesito, Señor, que tú me abraces. Necesito, Señor, sentir tu amor. Necesito sentir, Señor, ese abrazo del Padre. Ahí tú estás, dile, Señor, levanta mi cabeza, Dios. Dile, ahí tú estás, hay muchos que se levantan contra mí, Señor.
Hay tantos angustiadores, Señor, hay tantas cosas, Señor amado, que me afligen, que me angustian, Señor. No permitas que camine, Señor, cabizbajo. Quizá he cometido errores, tal vez como cometió, Señor, David, y ahora estoy pagando las consecuencias. Pero, Señor, levanta mi cabeza. Ten misericordia, Señor. Puede haber restitución, Señor amado, con mis hijos, con mi hogar, con mi familia, de cualquier cosa, Señor amado Dios, que haya pasado. Que nada, Señor, me acuse, Señor. Que ni el enemigo, Señor, no tiene, Señor, suerte ni parte, Señor, en mi vida. No dejarnos vencer, Señor amado, por el enemigo, sino vivir en el Espíritu, Dios, creyendo, Señor amado, que tú, Señor, lo has vencido en la cruz del Calvario. Y que ahora, Señor, nos has dado la libertad de levantar la cabeza, Señor, y andar, Señor amado, mi Dios, en esperanza. En el nombre de Jesús hay liberación. Señor, levanta nuestra cabeza. Aún en el libro de 1 Tesalonicenses 4, cuando el Señor mismo decía: exhortaos y animaos con estas palabras. ¿Qué palabras? Que la venida del Señor está cerca. ¿Cómo eso nos puede animar cuando a veces hay más miedo, a veces hay más temor de lo que pueda acontecer o de que algo pueda suceder? Pero el Señor dice: animaos, exhortaos y anímense con estas palabras, porque es la esperanza que tenemos nosotros. Aun cuando nosotros estamos agobiados o afligidos, eso hace que nosotros tengamos una esperanza segura en lo que viene adelante. Por eso no desmayemos, no caminemos cabizbajos. Nuestro Señor es escudo fuerte. Nuestro Señor es escudo fuerte, está dispuesto para ayudarnos. No hay que hundirse en la desesperación. ¿En quién has puesto tu esperanza, amado hermano, amada hermana? Y los que han puesto, dice, su esperanza en el Señor, jamás serán defraudados. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Quitó el yugo de tu cerviz, quitó el yugo de tu cuello, para que ahora andes en honra, para que andes con la cabeza en alto, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, como los serafines, humillándonos, tapándonos el rostro, diciendo: Señor, tú eres santo. Pero allá, cuando caminemos afuera, erguíos vuestras cabezas, caminemos con seguridad. El Señor pronto viene, cerca está nuestra redención. Levanta tu cabeza, iglesia. No caminemos derrotados, no caminemos desanimados, no caminemos con muchas situaciones que hacen que caminemos frustrados, o te hace sentir el enemigo que eres inútil. Eres hijo de Dios. El Señor te ama. El Señor te ama. El Señor ha puesto su Espíritu. Ahora Cristo, por medio de su Espíritu, vive en ti y estará contigo todos los días de tu vida. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cree en la palabra del Señor, porque ahora en Cristo podemos nosotros tener esas promesas y se hacen verdad y son amén en Él. Sí y amén en Él. Oh amado Señor, que no haya tristeza, Señor amado. Puede haber, Señor, duras pruebas, amén, Señor, pero mi Dios, que no haya demasiada tristeza, Señor, de apartarnos de ti. Levanta nuestra cabeza, Señor. Levanta la cabeza, Señor amado, de aquel, Señor, que está en desánimo. Levanta la cabeza en aquel, Señor amado, que está en frustración, o aquel que está en depresión, Señor. A aquel, Señor amado, mi Dios, que, Señor, se está dejando vencer, Señor amado, por sus emociones. O se está dejando vencer por su carne, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor amado, para que tú levantes hoy, Señor amado, su cabeza, mi Dios. Porque tú has quitado el yugo, Señor, de nuestros cuellos, para que andemos erguidos y levantemos nuestra mirada, Señor, a ti, mi Dios, y te miremos cara a cara, Señor. Porque tú, Jesús, abriste camino ahora, mi Dios, para que podamos ir directo al Padre y podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Ya no hay nada, Señor, que nos impida, Señor amado,
y el diablo no tiene suerte ni parte, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que no demos lugar, Señor amado, a la condenación, a la acusación o a todo espíritu, Señor amado, que viene, Dios amado, y juega con las emociones de los jóvenes, aún de las familias, de los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús, y oro, Señor amado, para que tú levantes nuestras cabezas, Señor amado, aún en tiempos de angustia, de aflicción, o de necesidad, o de crisis, Señor amado, mi Dios, que pueda haber o que podamos estar, Señor amado. Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Gracias, Dios, porque ni lo alto ni lo profundo, nada, Señor, ni lo creado, Dios, nada nos va a poder separar de tu amor, Dios, que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a poder descansar en ti, a poder venir delante de ti, Padre, Señor amado, y descansar en tus brazos, Señor. Que nada, Señor, nos mueva, mi Dios. Que nada nos mueva, Señor amado Dios. Que ni las aguas, Señor amado, mi Dios, ahoguen, Señor amado, los ríos, el amor que sentimos por ti, Señor Jesús. Que nada, Señor, nos mueva, Dios. Y en los brazos de papá podamos estar. En los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Los brazos de papá. Amén. Nada nos va a mover, Señor. Nada nos va a mover. Nuestro escudo eres tú, Señor. Nuestro escudo eres tú, Señor amado Dios. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levanta nuestra cabeza, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Trae gozo y alegría, Señor, a los huesos que has abatido, Señor amado Dios. Ya sea, Padre, que en el desierto, Señor, no hemos aprendido, Dios bendito, Señor, mi Dios, el conocer, Señor amado, tus mandamientos, Señor. Y ahora vivimos, Señor, en tiempos de cautiverio que vive la humanidad, Señor, y en tiempos de sequía, Señor amado. Oh, mi Dios, aún suceda eso, lo otro, Señor, dices tu palabra, que yo los recogeré de donde estén del cautiverio, yo los traeré, Señor. Así nos dices tú en tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios. Atráenos a ti, Señor. Atráenos, mi Dios, porque queremos estar descansados en ti, Señor Jesús. En ti, Señor amado, quien venciste, Señor amado, y que estás, Señor, sentado a la diestra del Padre. Señor amado, gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.